Muchas gracias por esta magnífica oportunidad. Agradezco enfáticamente a Virtual Educa, ¿no? Y a mis amigos Adelino y Germán por este espacio. Quiero compartir la visión de un organismo multilateral, como lo es la OCDE, dedicado y volcado a promover mejores prácticas de política pública en muchas áreas, pero con honda satisfacción el día de hoy les comparto que hay un nuevo reporte que se publicó en el mes de junio, enfocado en nuevos mecanismos deliberativos y participativos de los países de tradición democrática. Y esto es creo, muy apropiado, tratándose de una audiencia como la de ustedes, que son jóvenes, con mucha inquietud, con mucho ímpetu, para empujar las posibilidades de la participación democrática a través de la acción política. Entonces, les felicito de verdad por estar el día de hoy aquí, por acudir a este espacio junto con Virtual Educa. Y entonces voy a entrar en materia rápido porque no quiero ponerles todas las diapositivas de esta presentación, sino concentrarme en lo esencial. Entonces, ¿por qué la representatividad y la deliberación? ¿No? La OCDE, que reúne a 38 países que juntos mueven, yo diría, 2/3 de la economía mundial, y que además mueven las tendencias de política pública. Entonces, los 38 tienen un consejo en la OCDE, un board, en donde se deciden cosas que no son obligatorias, pero sí a las que se adhieren como si fueran estándares los países. Y aquí hay una recomendación sobre gobierno abierto, en donde la recomendación es convocar a todas las partes interesadas, incluidos por supuesto los ciudadanos, en los procesos deliberativos para poder legitimar y hacer más eficaces las políticas de gobierno en todas las áreas. Este es nuestro primer estudio publicado el pasado mes de junio, primer estudio empírico y comparativo de procesos deliberativos representativos para la toma de decisiones públicas. Entonces, por supuesto, les recomiendo y veré la manera de hacerles llegar el archivo digital con el reporte completo para que lo puedan leer. Y entonces, este reporte es un hito en el trabajo de análisis de política pública aplicado a procesos deliberativos democráticos. Entonces, hemos compendiado 289 ejemplos desde el año de 1986 a octubre del 2019 en 18 países de la OCDE, en todos los niveles de gobierno, 12 modelos de procesos deliberativos, 11 principios de buenas prácticas. Entonces, para nosotros la OCDE, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que ocurre un proceso deliberativo que además sea representativo? Entonces, se encuentra la autoridad pública con un problema y se formula este problema a la ciudadanía y a las partes interesadas en forma de pregunta. Entonces, así empieza la chispa de la consulta y, por supuesto, de la participación ciudadana. Luego se hace, este es solo un mecanismo genérico, pues que tiene muchas variantes. Se hace una lotería cívica. Esto es a fin de reunir una muestra aleatoria pero representativa de la población que se ve afectada por un desafío, por un problema sobre el cual se formula una pregunta. Entonces, de ahí que se forma una suerte de asamblea ciudadana. Y luego, entonces este tema de la lotería cívica, pues es una práctica de varios países.
Entonces se realiza en dos fases. En la primera fase pues se lleva, bueno, se recoge una muestra, dice aquí una invitación enviada a una muestra aleatoria de ciudadanos. Luego se obtiene respuesta de la ciudadanía a la pregunta o preguntas que se formulen. Luego, en la segunda fase, hay una nueva invitación a participar a las personas que aceptaron anteriormente y se va segmentando la muestra en función de género, edad, ubicación, criterios socioeconómicos. Y luego se tiene un grupo final ampliamente representativo de la comunidad en cuestión, ciudad, estado, país. Muy importante esto porque es algo que ya sucede en distintos países como un modelo, como un esquema, cuando hablamos en muchos lados y para muchos problemas muy diversos de consultas ciudadanas. Entonces, para que tenga esta cualidad de tratándose de procesos deliberativos, la cualidad de representatividad, entonces, muy importante este proceso de lotería cívica. Entonces, ya vimos la pregunta, luego pequeño grupo representativo de gente común, la asamblea ciudadana, por decirlo de esta manera, en un mecanismo ad hoc de consulta sobre un problema. Y entonces, pues, el asunto es dar elementos e información a este grupo de la muestra cívica, facilitar el proceso deliberativo de este grupo de ciudadanos también, la redacción de recomendaciones, ¿no? En cuanto a qué es lo que la ciudadanía está requiriendo para participar en la toma de decisiones sobre un problema. Entonces, hay 3 criterios para incluir un estudio de caso en el reporte de la OCDE, ¿no? Entonces, esto es parte nada más de la metodología de nuestro reporte, de que buscamos, y por eso está compendiado en el reporte, una amplia diversidad de mecanismos de participación. Y entonces, bueno, buscamos como OCDE que hubiera mecanismos donde estuviera probada la representatividad, como ya lo mencioné, con participantes seleccionados al azar y estratificados demográficamente, que hubiera un proceso amplio de deliberación, lo cual requiere tiempo, mínimo un día completo de reuniones presenciales. Luego, el tercer criterio de impacto, o sea, esto encargado por una autoridad pública, ¿no? La ola deliberativa se viene gestando desde la década de los 80, habiendo cobrado más impulso desde el 2010. Aquí está una serie de tiempo y vemos ahí pues el número de distintas iniciativas de consultas ciudadanas deliberativas. Se encontraron casos de procesos deliberativos representativos en distintos países, ¿no? Se ve ahí el caso de Alemania, por ejemplo, muy destacado, ¿no? Austria, por ejemplo, y se ve pues menos frecuencia en otros países. Ustedes los pueden ver ahí, ¿no? Pero en fin, el caso es que tengan también esta presentación. Entonces, los procesos deliberativos representativos se han utilizado en todos los niveles de gobierno, local, nacional, en fin, así se ve que lo local tiene un importante peso en cuanto a las prácticas identificadas por la OCDE en muchos países, ¿no? Es decir, los procesos deliberativos representativos animan mucho de la participación ciudadana a nivel local, desde lo local. Muy interesante este dato que hemos visto en la OCDE. Las autoridades públicas han encargado procesos deliberativos representativos para una amplia gama de asuntos de política pública. Entonces vemos que destaca, por ejemplo, la planeación urbana como un tema el más frecuente, de hecho. Y así vamos viendo planeación estratégica, pero el medio ambiente y salud, muy preponderantes junto a la planeación urbana en el caso de temáticas de deliberación ciudadana. Entonces, los procesos deliberativos representativos son adecuados para afrontar este tipo de problemas.
dilemas basados en valores, problemas complejos que requieren compromisos y cuestiones a largo plazo. Es decir, que en desafíos de alta complejidad, la política pública requiere de una amplia consulta, de un mecanismo en donde se tome el parecer de la ciudadanía, ¿no? Es decir, la política pública cada vez depende más de la legitimidad desde la participación de la ciudadanía en un contexto de los últimos, antes de la pandemia, de los últimos 12 años, en donde se ha erosionado de manera muy importante alrededor del mundo la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Entonces, por eso cada vez más es esencial el ver en estos procesos y mecanismos deliberativos, pues una manera de refrendar la confianza ciudadana en que las decisiones de política pública no se tomen en el vacío y además no se tomen en la opacidad o no se tomen decisiones divorciadas del parecer de la ciudadanía, ¿no? Beneficios de la representatividad y de la deliberación. Entonces la gobernanza será más inclusiva, se refuerza la integridad, se previene la corrupción, se ayuda, muy importante, incluso yo creo que en nuestros países de América Latina, se ayuda a contrarrestar la polarización y la desinformación, ¿no? Qué esencial el poder abonarle a estas tareas para, en un contexto como el de nuestros países, pues no caer involuntaria o voluntariamente en esta situación de alta polarización en donde se vuelve cada vez más difícil resolver cuestiones torales de las políticas públicas. Más legitimidad, ¿no? Mejores políticas, ya dijimos, se aumenta la confianza, ya lo dijimos, y no, el señalar el respeto cívico, empoderar a la ciudadanía, porque al final la ciudadanía también aprende, también se vuelve cada vez más sofisticada si hay mecanismos confiables, bien diseñados, bien planificados de deliberación ciudadana. Principios de buenas prácticas en procesos deliberativos para la toma de decisiones públicas. Entonces estos ya son principios que señala la OCDE como recomendaciones, ¿no? Los procesos deben de cumplir con el criterio de ser objetivos, de fomentar la rendición de cuentas, de fortalecer la transparencia, de fundamentarse en representatividad, la inclusión, ¿no? En mayor calidad de la información, disponibilidad y calidad de la información, la deliberación en grupo, también tener un tiempo razonable para poder agregar las consideraciones provenientes de la ciudadanía, fortalecer la integridad, el cuidar la privacidad y, por supuesto, el llevar a cabo evaluación. O sea, encontrar siempre, por supuesto, innovación en los mecanismos de evaluación de los procesos deliberativos. Y esto abonando y contribuyendo más allá de los procesos ad hoc o de las fórmulas de deliberación ciudadana para poder fortalecer yo diría, además de fortalecer en genérico las instituciones democráticas, el fortalecer la confianza en estas instituciones democráticas. Y entonces, bueno, pues la institucionalización hasta ahora, 3 métodos, ¿no? Una estructura permanente, ¿no? Eso sabemos, continua para la deliberación ciudadana representativa, la obligación de organizar procesos deliberativos representativos en determinadas condiciones, ¿no? Y ahí hay todo un espacio de innovación y de pluralidad, y las normas que permiten a los ciudadanos exigir un proceso de deliberación representativo sobre un tema concreto. Que esta es la ola, ¿no? De la que estamos hablando en este reporte de las últimas 2 décadas, de establecer estos mecanismos
de deliberación y participación sobre cuestiones muy puntuales de distintas temáticas de las políticas públicas. Entonces, bueno, pues así solo para presumirles, ¿no?, de que nuestro reporte desde junio a la fecha ha tenido una muy fuerte difusión, un alcance muy amplio, ha despertado mucho interés a través de distintos canales, ¿no?, de la página de internet, bueno, pues el resumen, el reporte también pues ha sido muy, muy consultado. Por eso estoy aquí ahora, pues para hacer el comercial y entonces ver la manera de que ustedes lo tengan y lo revisen, ¿no? Y entonces, pues prensa internacional muy atenta a nuestro reporte, que de manera pues un tanto superficial les he estado describiendo. Y entonces, bueno, pues ahí vemos ahí, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Que ahí hay un ejemplo concreto de utilización de nuestro reporte en el contexto de la gobernanza de un estado, de un gobierno subnacional, como es el estado de Washington. Entonces, por ejemplo, ahí se ve, o en París, bueno, perdón, en Francia, donde la Asamblea Nacional también ha sido, la Asamblea Nacional le ha prestado atención particular al reporte para procesos que ya ha estado llevando a cabo, pues el Poder Legislativo francés respecto de asuntos, por ejemplo, relativos al cambio climático, ¿no? Esa es una de las cosas. Bueno, o sea, ahí está. Entonces, bueno, pues con esto, ¿no?, he estado dando una semblanza de un reporte que de verdad tiene mucha granularidad, mucha diversidad en cuanto a experiencias nacionales de mecanismos deliberativos sobre issues o temas concretos de la política pública. Entonces sería imposible que yo me pusiera ahora a repetir sobre casos particulares, pero pues en genérico, ¿no?, se describe en las diapositivas anteriores, en buena medida el enfoque o lo que la OCDE considera es común a toda la amplia variedad de mecanismos de deliberación sobre temas específicos por parte de la ciudadanía y de cómo se montan y se estructuran dichos mecanismos. Entonces, bueno, pues por lo pronto, creo que, bueno, aquí hago pausa. Les tenemos que hacer llegar, ahí está el código QR, el reporte. Si tuvieran alguna dificultad para tenerlo, entonces yo veo a través de Virtual Educa que se pueda distribuir el reporte completo en archivo formato PDF, ¿no? Pues muchas gracias y si de acuerdo a los tiempos me dicen ustedes si hay espacio para interactividad, pues aquí estoy, a la orden. Ya estamos, ¿verdad? Ah, muy bien. Bueno, pues entonces no dejen de acudir a la página del reporte y por supuesto a visitar en amplio panorama pues toda nuestra muy nutrida página web de la OCDE. Pues éxito en esta muy interesante reunión y sobre todo pues con el deseo de que la labor que hacen ustedes hoy y mañana pues sea fructífera, ¿no? Y que además vuelvan o fortalezcan o reanimen, ¿no?, la capacidad, la institucionalidad democrática en nuestros países.